La viuda Apache fingió dormir, y lo que oyó dejó helado al ganadero. El amanecer se filtraba lentamente entre los árboles que rodeaban la hacienda, iluminando con luz dorada los corrales y los caminos polvorientos que llevaban a la casa principal. Don Esteban, un hombre de mediana edad, con rostro curtido por el sol y las largas jornadas de trabajo en el rancho, caminaba despacio hacia el establo. Sus botas crujían en la tierra seca mientras revisaba que todo estuviera en orden. A pesar de vivir solo desde hacía años, el rancho no le parecía solitario, cada animal, cada sembrado, cada sombra le daba compañía, aunque a veces extrañaba una conversación humana que no tuviera que ver con tareas o negocios. Ese día, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Un rumor había llegado al pueblo, una viuda apache había pasado por los caminos cercanos, buscando un lugar donde quedarse. Nadie sabía demasiado de ella, algunos decían que era reservada y astuta, otros aseguraban que era alguien que no se dejaba engañar fácilmente. Don Esteban escuchó estos comentarios mientras tomaba su café en el porche, observando cómo la luz del sol pintaba de naranja los tejados de la casa. No le molestaba la compañía, pero tampoco quería problemas. Sin embargo, algo en la historia de la mujer despertó su curiosidad, una mezcla de cautela y fascinación que lo llevó a pensar que tal vez podría ser útil en el rancho, aunque solo fuera por un tiempo. No pasó mucho antes de que la viuda apareciera en el camino que llevaba a la hacienda. Vestía ropa sencilla, con colores que se confundían con la tierra y el polvo del sendero. Su rostro mostraba serenidad y decisión al mismo tiempo, y sus ojos negros parecían observarlo todo, sin perder detalle. Cuando llegó, bajó del caballo con cuidado y saludó con una voz calmada, casi melodiosa, que contrastaba con la dureza del paisaje. Don Esteban se levantó del porche, limpiándose las manos en el delantal de trabajo, y la invitó a pasar. La mujer aceptó, pero con una mirada que sugería que no era alguien que se dejara impresionar fácilmente. Mientras entraba a la casa, examinaba cada rincón, no con descuido, sino con la atención de quien sabe que cada detalle puede ser importante. Don Esteban la observó de reojo, preguntándose si había tomado la decisión correcta al permitir que alguien desconocido entrara a su hogar y a su vida diaria. Sin embargo, su curiosidad pudo más que la desconfianza, y le ofreció trabajo temporal, explicándole que necesitaba ayuda en la cocina, en el cuidado del ganado y en algunas tareas del campo. La viuda asintió, agradecida, y sin hacer muchas preguntas, comenzó a acomodarse en la pequeña habitación que se le había asignado. Los primeros días transcurrieron con una calma aparente. La viuda aprendía rápido, conocía los nombres de cada animal y parecía anticiparse a las necesidades de don Esteban. No hablaba demasiado de sí misma, y cada vez que el ganadero intentaba sacarle información, ella desviaba la conversación con preguntas sobre el rancho, los cultivos o los horarios de trabajo. Esto, lejos de enfadarlo, comenzó a intrigarlo. No estaba acostumbrado a que alguien escuchara tan atentamente y que, al mismo tiempo, no revelara nada personal. Era como si siempre estuviera un paso adelante, sin que él pudiera determinar por qué. Una noche, después de un largo día de trabajo, don Esteban se sentó en el porche con un vaso de agua, mirando las estrellas que comenzaban a brillar sobre los tejados. La viuda apareció en silencio, con un pequeño cesto de ropa limpia que acababa de lavar. No dijeron mucho, simplemente compartieron el momento, disfrutando de la calma del rancho mientras los grillos cantaban y una brisa suave recorría los campos. La mujer dejó el cesto en el interior de la casa y se retiró a su habitación, pero antes de cerrar la puerta, lanzó una mirada hacia el ganadero que parecía decir, «Estoy aquí, observo todo, pero no soy una amenaza». Don Esteban no supo qué pensar. La sensación de que alguien podía comprenderlo sin necesidad de palabras lo dejaba al mismo tiempo tranquilo y alerta. Días después, mientras el sol se alzaba alto, la viuda comenzó a mostrar una costumbre que llamó la atención de don Esteban. Por las noches, se quedaba despierta hasta tarde, a veces hasta que el silencio era absoluto, y parecía escuchar con atención los sonidos que llegaban desde la casa o desde el corral. Al principio,
Él pensó que era simple curiosidad o preocupación por su seguridad, pero poco a poco comprendió que había algo más. Su manera de moverse era silenciosa, casi imperceptible, y sus ojos brillaban con una atención que no se podía fingir. Esto hizo que el ganadero empezara a preguntarse qué secretos podría tener aquella mujer que llegaba de un mundo del que él no sabía casi nada. La rutina diaria continuó, con labores en los campos, cuidado del ganado, limpieza y cocina. Cada acción de la viuda estaba marcada por una eficiencia tranquila que no pasaba desapercibida. Don Esteban, acostumbrado a trabajar solo, empezó a notar cómo su vida cotidiana se ajustaba a la presencia de la mujer, casi sin darse cuenta. Y aunque no hablaban mucho de sus vidas personales, existía un entendimiento silencioso. Ella conocía las reglas de la hacienda, los horarios, las costumbres, y él comenzaba a confiar en que podía manejar cualquier situación con su ayuda. Pero había algo que no podía ignorar, la sensación de que la viuda estaba al tanto de todo, incluso de aquello que él creía privado. No se trataba solo de su trabajo o de la rutina diaria, era la manera en que parecía percibir los pensamientos, los temores y los deseos de don Esteban sin que él los expresara. Esto lo mantenía en un estado de alerta constante, una mezcla de respeto y admiración que no había sentido por nadie en años. Su presencia, aunque tranquila, transformaba la dinámica del rancho, y poco a poco, sin que él lo admitiera, se convirtió en alguien indispensable. Un día, mientras el ganadero revisaba los establos, notó que la viuda había preparado todo de manera impecable, los animales alimentados, los utensilios ordenados y hasta algunas reparaciones menores realizadas sin que él lo solicitara. La eficiencia y discreción con la que actuaba lo sorprendieron, y en su mente empezó a formarse una pregunta que no podía responder fácilmente. ¿Qué motivaba a esta mujer a trabajar tan bien y a observar con tanto cuidado todo lo que sucedía? La respuesta no llegaba, pero una sensación de respeto profundo comenzó a crecer, mezclada con la curiosidad por saber qué secretos escondía aquella viuda que había llegado al rancho sin anunciarse y que ahora parecía conocerlo mejor que él mismo. A medida que pasaban los días, don Esteban comenzó a notar que, incluso en los momentos de silencio, la viuda estaba presente de alguna manera, podía sentir su mirada detrás de la puerta, o escuchar el leve movimiento de su paso por la casa cuando nadie más lo hacía. Esto generó en él una mezcla de emociones. Por un lado, le daba seguridad, como si no hubiera nada que pudiera ocurrir en su ausencia. Por otro, despertaba un ligero nerviosismo, porque la presencia de alguien tan perceptivo también traía consigo la posibilidad de que descubriera cosas que él preferiría mantener en privado. Y así, el rancho continuaba con su rutina diaria, marcada por el trabajo, la observación y la tranquilidad que traía la presencia de la viuda Apache. Don Esteban, por su parte, comenzaba a aceptar la idea de que aquella mujer no era simplemente una trabajadora temporal, era alguien que traía consigo una mirada diferente sobre la vida, una capacidad de entender lo que ocurría sin palabras y de intervenir solo cuando era necesario. Aunque todavía no lo sabía, la presencia de la viuda iba a transformar la vida del rancho de maneras que él no podía imaginar, y la noche que fingió dormir sería el inicio de un giro que dejaría helado al ganadero. Los días en el rancho siguieron con una rutina marcada por la tranquilidad aparente. La viuda Apache se había instalado cómodamente, y su presencia parecía haberse convertido en parte natural del lugar. Don Esteban, aunque todavía desconfiado en ciertos momentos, había empezado a aceptar su ayuda, maravillándose de cómo podía anticiparse a las necesidades del rancho sin que nadie le dijera qué hacer. Era como si sus manos supieran lo que él pensaba antes de que siquiera lo pensara. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, don Esteban recibió la visita de su capataz, un hombre mayor llamado Julián, que había trabajado en la hacienda durante décadas. Julián traía noticias que no podían esperar. Un comprador del pueblo había ofrecido una suma considerable por una parte de los terrenos del rancho, y había llegado el momento de decidir si vender o no. El tema era delicado, y don Esteban sabía que cualquier decisión apresurada podría traerle problemas a largo plazo. Mientras discutían, la viuda permaneció cerca, aparentemente ocupada con la limpieza de la casa, aunque en realidad sus oídos captaban cada palabra.
Esa noche, después de que Julián se retirara, don Esteban se acomodó en su sillón favorito frente a la chimenea, reflexionando sobre la propuesta. No podía evitar sentirse dividido. Por un lado, la oferta era atractiva y podría mejorar su vida. Por otro, una venta apresurada significaría perder parte de sus tierras y posiblemente la estabilidad que tanto había costado construir. La viuda estaba en su habitación, pero decidió quedarse despierta, sentada en la penumbra, escuchando con atención cada pensamiento que su anfitrión dejaba escapar entre murmullos y reflexiones silenciosas. Fingió dormir cuando don Esteban se levantó para revisar unos documentos importantes sobre la venta. Desde su posición, podía ver cómo el hombre se movía, cómo revisaba papeles y anotaba cifras, sin darse cuenta de que alguien más escuchaba, no con ojos curiosos, sino con atención calculada. Cada palabra, cada detalle sobre la negociación y los planes futuros quedaba grabado en su memoria, mientras mantenía la calma, sin alterar nada de lo que ocurría. Esta habilidad no era casualidad, años de experiencia le habían enseñado a observar sin ser vista y a conocer los momentos en los que actuar y los en los que esperar. A medida que la noche avanzaba, don Esteban empezó a hablar con Julián por teléfono, compartiendo información que él creía confidencial. La viuda escuchaba todo, comprendiendo la importancia de cada cifra, de cada palabra, de cada intención. Lo que oyó podría cambiar el destino del rancho si se utilizaba de la manera correcta. Sin embargo, no había prisa, y su objetivo no era perjudicar, sino proteger, anticipando problemas que todavía no habían ocurrido. La tensión en el ambiente era casi imperceptible, pero la atención de la viuda creaba una especie de presión silenciosa que el ganadero no podía identificar. Al día siguiente, la rutina continuó como si nada hubiera pasado. La viuda se movía con la misma tranquilidad, atendiendo el ganado, cocinando y cuidando la casa, mientras don Esteban empezaba a notar cambios pequeños pero significativos en la organización del rancho. Algunos papeles habían sido colocados de manera diferente, ciertos arreglos en los corrales habían sido adelantados, y tareas que él consideraba urgentes habían sido completadas sin necesidad de instrucciones. Aunque estaba impresionado, no podía evitar preguntarse cómo ella lograba hacer todo esto sin que él lo percibiera. Con el paso de los días, la relación entre los dos comenzó a evolucionar. Don Esteban ya no veía a la viuda como una simple trabajadora, empezaba a reconocer en ella un entendimiento profundo del rancho y de las personas que lo habitaban. Ella, por su parte, mantenía su discreción, interviniendo solo cuando era necesario y dejando que el hombre tomara sus propias decisiones. Había un respeto silencioso, un equilibrio sutil entre la atención que ella prestaba y la libertad que él conservaba, que hacía que cada interacción fuera interesante y llena de tensión, aunque sin palabras directas que lo explicaran. Una tarde, mientras revisaba los límites del terreno, don Esteban descubrió algo que le hizo pensar en la importancia de la viuda. Algunos cercos estaban deteriorados y los animales podían escaparse si no se reparaban a tiempo. Él había planeado arreglarlos la siguiente semana, pero al regresar al rancho, encontró que ya habían sido reparados. No había señales de que nadie hubiera intervenido de manera extraordinaria, simplemente, todo estaba en orden, como si la viuda hubiera sabido que esto era una prioridad antes de que él mismo lo decidiera. Este acto silencioso reforzó su percepción, no solo era eficiente, sino que también podía anticiparse a lo que el ranadero necesitaba sin que él lo pidiera. Sin embargo, la noche más importante estaba por llegar. Don Esteban, preocupado por la venta de su terreno, decidió discutir el asunto con Julián en privado, sin sospechar que alguien más escuchaba. Preparó los documentos, revisó cada cifra y cada cláusula del contrato, y se sentó en su oficina, seguro de que la privacidad de su conversación estaba garantizada. La viuda, como siempre, fingió dormir, pero cada movimiento, cada palabra, cada gesto del ganadero quedó registrado en su memoria. Lo que escuchó esa noche sería determinante para el futuro del rancho y cambiaría la dinámica entre ellos de manera inesperada. Mientras don Esteban y Julián hablaban por horas sobre estrategias, posibles compradores y riesgos, la viuda mantenía una atención constante. No se movía,
No respiraba más fuerte de lo necesario, simplemente absorbía la información, evaluando cómo podía intervenir sin ser descubierta. Sabía que cualquier error podría complicar la situación, pero también entendía que su conocimiento podría salvar la hacienda de decisiones equivocadas. Cada frase que escuchaba estaba conectada a una comprensión profunda de las personas, de sus motivaciones y de las posibles consecuencias de sus actos. La conversación se prolongó hasta altas horas de la noche. Don Esteban, agotado, terminó por acostarse, dejando documentos sobre la mesa que contenían números y detalles que podrían cambiar su vida. La viuda permaneció despierta un rato más, revisando mentalmente todo lo que había oído, evaluando cómo cada detalle podía afectar la situación. Cuando finalmente se recostó, lo hizo con la calma de quien sabe que está en control, aunque nadie más lo percibiera. Su mente repasaba cada escena, cada palabra, cada intención, y comenzaba a planear discretamente cómo proteger al rancho sin revelar jamás que había estado escuchando. A la mañana siguiente, don Esteban notó pequeños cambios en la organización de los documentos y algunas notas adicionales en sus papeles. No podía explicar cómo habían llegado allí, pero algo le decía que la viuda tenía que ver con eso. Aunque no entendía del todo, decidió no preguntar. Había aprendido a confiar en su juicio, aunque aún no conociera sus métodos. Su respeto hacia ella aumentaba con cada acción silenciosa que realizaba, y comenzó a comprender que la mujer no solo era astuta, sino también sabia y con un profundo sentido de justicia. Con el paso de los días, las decisiones sobre la venta del terreno comenzaron a tomar forma. Don Esteban se sentía más seguro y preparado, aunque no sabía que gran parte de esa seguridad provenía de la información que la viuda había recopilado. Ella había escuchado todo, evaluado cada posible riesgo y se había asegurado de que los errores se evitaran antes de que siquiera ocurrieran. Su papel, aunque invisible, comenzaba a definir el rumbo de los acontecimientos. Al mismo tiempo, la viuda empezó a ganarse la confianza de Julián y de otros trabajadores. Su eficiencia, discreción y disposición para ayudar la hacienda, sumadas a la atención que prestaba a los detalles, la convertían en alguien indispensable. Nadie sospechaba la profundidad de su participación en los asuntos importantes, y esto mantenía un equilibrio perfecto. Todos confiaban en ella sin saber que, en realidad, ella estaba protegiendo los intereses de cada persona en el rancho, incluyendo los del propio don Esteban. La historia de aquella noche, en la que la viuda fingió dormir y escuchó cada palabra sobre la venta del terreno, comenzaba a marcar un antes y un después en la vida del rancho. Lo que parecía un simple acto de observación pasiva se convertiría en la base de decisiones cruciales, mostrando que la presencia silenciosa y la atención cuidadosa podían ser más poderosas que la fuerza o la autoridad. La viuda Apache, con su discreción y su conocimiento, se había transformado en una fuerza invisible que aseguraba que la justicia y la prudencia prevalecieran, sin que nadie lo notara, salvo don Esteban, quien empezaba a comprender que había alguien más que veía y comprendía lo que él no podía controlar solo. La mañana siguiente amaneció con un aire diferente en la hacienda. Don Esteban se levantó temprano, como era su costumbre, pero había algo que no podía ignorar. Un silencio inusual se había apoderado de los corrales y de la casa. Los animales parecían más inquietos, y los trabajadores movían los utensilios con un cuidado distinto, casi como si sintieran que algo importante estaba por suceder. La viuda Apache, como siempre, estaba despierta antes del amanecer. Se movía con lentitud, sin hacer ruido, observando todo a su alrededor mientras evaluaba los eventos que podrían desarrollarse en las próximas horas. Su mirada era firme, calculadora, pero al mismo tiempo tranquila, como si supiera exactamente cuál era su papel en la historia que se estaba desarrollando. Don Esteban notó su presencia y le dedicó un breve saludo. La mujer respondió con un leve asentimiento y continuó con sus tareas. Él sentía que había algo en el aire que no lograba descifrar. La conversación de la noche anterior con Julián había dejado un peso en su mente, las cifras, los contratos y los posibles compradores revoloteaban en sus pensamientos, mezclándose con la sensación de que había cosas que no podía controlar del todo.
No sabía que, mientras él se preocupaba, la viuda había escuchado todo y estaba analizando cuidadosamente cada detalle, anticipando cada posible consecuencia de sus decisiones. Esa tarde, don Esteban decidió organizar una reunión con Julián y algunos de los trabajadores más cercanos para revisar nuevamente los documentos y tomar una decisión definitiva sobre la venta del terreno. Preparó la oficina, colocó los papeles en la mesa y se aseguró de que todo estuviera listo para discutir con claridad los números y los riesgos. La viuda, aunque no invitada, se quedó cerca, aparentemente ocupada en la limpieza de la casa, pero su atención estaba completamente centrada en cada movimiento del ganadero y sus colaboradores. Cada conversación, cada duda y cada propuesta pasaban por su mente como un mapa que estaba empezando a construir con precisión. Cuando los hombres se sentaron a discutir, don Esteban comenzó a hablar con entusiasmo sobre la oferta de venta. Explicaba las ventajas, los beneficios económicos y la posibilidad de usar parte del dinero para mejorar la hacienda. Sin embargo, también planteó sus dudas: vender el terreno implicaba perder parte de su propiedad y quizás poner en riesgo la estabilidad del rancho en el futuro. Julián, experimentado y prudente, compartió sus preocupaciones y aconsejó pensar bien antes de tomar una decisión. La viuda escuchaba cada palabra, comprendiendo la gravedad de la situación y el impacto que una decisión apresurada podría tener en todos los involucrados. A medida que la conversación avanzaba, comenzaron a surgir desacuerdos. Algunos trabajadores, aunque no tenían voz directa en la venta, expresaban su opinión sobre cómo la decisión afectaría al personal y al futuro de la hacienda. La discusión se volvió tensa, palabras que normalmente serían simples comenzaron a sonar con un peso inesperado. Don Esteban, consciente de la responsabilidad que tenía sobre sus tierras y sobre la gente que dependía de él, empezó a sentir una presión creciente. No sabía que la viuda estaba escuchando atentamente, analizando cada argumento, cada duda y cada intención, buscando la manera de intervenir de forma indirecta para proteger los intereses de todos. En un momento, Julián señaló un posible error en uno de los contratos que podría comprometer la venta si no se corregía a tiempo. Don Esteban frunció el ceño, preocupado por la implicación de ese detalle. La viuda, desde su posición, tomó nota mentalmente de todo, cada cláusula, cada cifra, cada posible consecuencia. Sabía que un paso en falso podía costarle caro al ganadero y a todos los trabajadores, y que su intervención tendría que ser cuidadosa y discreta. No podía revelar que había estado escuchando toda la información, pero podía asegurarse de que los errores se corrigieran antes de que alguien sufriera las consecuencias. La tensión aumentó cuando uno de los trabajadores, nervioso, comenzó a sugerir que la venta debía realizarse rápidamente, antes de que alguien más intentara aprovecharse del negocio. La prisa y la incertidumbre llenaron la sala, y don Esteban sintió como un nudo se formaba en su estómago. Era como si cada decisión que tomara tuviera un peso invisible que podía cambiarlo todo. Mientras él hablaba, tratando de calmar a los presentes y analizar la situación, la viuda seguía atenta, evaluando el mejor momento para intervenir sin que nadie sospechara de su presencia. Al final de la reunión, don Esteban se retiró a su oficina para revisar los documentos nuevamente. La viuda, fingiendo descanso en su habitación, permaneció despierta, repasando mentalmente cada palabra, cada número y cada argumento escuchado. Sabía que estaba en una posición única, tenía toda la información y podía actuar de manera estratégica para proteger a la hacienda y a quienes dependían de ella. Su mente trabajaba rápido, comparando cada escenario posible y evaluando cómo cada decisión afectaría el futuro del rancho. Durante los días siguientes, la tensión no disminuyó. Don Esteban continuó tomando precauciones, revisando los contratos, evaluando compradores y consultando con Julián sobre cada detalle. La viuda continuaba con su rutina, pero siempre con una atención silenciosa, observando cada movimiento, escuchando cada conversación y asegurándose de que los errores fueran corregidos antes de que causaran problemas. Su presencia era discreta, pero su influencia comenzaba a sentirse en la manera en que el rancho se organizaba y en cómo las decisiones se tomaban con más seguridad.
Una tarde, mientras revisaba los límites de la propiedad, don Esteban encontró un error en los documentos que no había notado antes. Su corazón se aceleró al pensar en las posibles consecuencias, pero al regresar a la oficina, descubrió que la viuda había hecho correcciones discretas, reorganizando papeles y asegurando que la información estuviera clara y correcta. No podía explicarlo, pero algo en la forma en que todo estaba dispuesto le dio una sensación de alivio. Era como si alguien hubiera intervenido de manera silenciosa para protegerlo, y esa sensación lo llenó de respeto y curiosidad hacia la mujer que hasta entonces había mantenido su misterio. La viuda, consciente de que el momento decisivo se acercaba, comenzó a planear cuidadosamente cómo asegurar que la venta, si debía realizarse, no dañara a nadie. Su estrategia incluía pequeñas acciones que pasarían desapercibidas, como reorganizar documentos, corregir errores y orientar discretamente al ganadero en decisiones clave, sin que él supiera que estaba siendo guiado. Su objetivo no era controlar, sino proteger y asegurar que la justicia y la prudencia prevalecieran en cada paso del proceso. Finalmente, llegó la noche que marcaría el verdadero punto de quiebre. Don Esteban, cansado y preocupado, se sentó en su sillón revisando los contratos finales. La viuda, como siempre, fingió dormir. Desde la penumbra, escuchó cada palabra, cada reflexión y cada duda que él expresó mientras repasaba los detalles más críticos. Lo que oyó esa noche era más importante de lo que cualquiera podría imaginar: errores ocultos, posibles estafas y decisiones apresuradas que podrían haber puesto en riesgo no solo la venta, sino la estabilidad de todo el rancho. La información que tenía en sus manos era delicada, y debía actuar con cautela. Durante horas, la viuda escuchó sin moverse, evaluando cada escenario y planeando cómo intervenir de manera sutil. No podía revelar que había estado atenta a todo, pero podía asegurarse de que don Esteban y los trabajadores estuvieran protegidos de errores que podrían haber sido desastrosos. Su mente trabajaba como un tablero de ajedrez, moviendo piezas invisibles, anticipando movimientos y asegurando que la justicia y la prudencia prevalecieran. Cuando finalmente se levantó por la mañana, la viuda comenzó a actuar. Corrigió documentos, reorganizó papeles y preparó todo para que la situación se resolviera sin conflictos ni pérdidas. Don Esteban, al observar los cambios, sintió una mezcla de sorpresa y alivio. No entendía cómo todo había sido resuelto, pero algo en su interior le decía que la viuda había jugado un papel fundamental, invisible, pero decisivo. Su respeto y admiración hacia ella crecieron, mientras comenzaba a comprender que la presencia silenciosa podía ser más poderosa que la más fuerte autoridad. Ese día, don Esteban tomó decisiones con más seguridad que nunca. Los errores fueron evitados, los documentos corregidos y las conversaciones aclaradas. Todo parecía haber encontrado un equilibrio inesperado, gracias a la intervención discreta de la viuda. La tensión que había estado presente durante días se transformó en un alivio profundo, y la sensación de que alguien más estaba cuidando de la hacienda lo llenó de gratitud y respeto hacia aquella mujer que había llegado al rancho sin hacer ruido, pero que ahora se había convertido en un pilar invisible de seguridad y prudencia. El amanecer se levantó sobre la hacienda con un aire de calma, pero esa calma era engañosa. Don Esteban se sentía inquieto, aunque no podía precisar por qué. Desde que la viuda Apache había llegado, cada día parecía traer pequeños cambios en la organización del rancho, detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos, pero que ahora llamaban su atención. Algo en la forma en que los animales estaban organizados, los documentos dispuestos y los trabajadores actuando parecía indicar que alguien estaba detrás de todo, moviendo las piezas silenciosamente. Sin embargo, hasta ese momento, no tenía pruebas de nada. Todo eran sospechas y sensaciones. La viuda, por su parte, se levantó temprano como siempre. No era un despertar común, sus movimientos eran precisos y calculados. Caminó por la casa, revisando cada habitación, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sus ojos negros reflejaban concentración y determinación. No había prisa, no había ruido, solo un trabajo silencioso que pocos podrían notar.
Cada acción que realizaba estaba destinada a preparar el terreno para un momento que ella sabía que llegaría, el momento en que don Esteban comprendería la importancia de su presencia y las decisiones que había tomado sin que nadie lo supiera. Ese día, el ganadero se dedicó a revisar nuevamente los documentos relacionados con la venta de una parte del terreno. Había llamadas pendientes con compradores, conversaciones por cerrar con el capataz y decisiones que requerían de toda su atención. Mientras trabajaba, notó que algunos papeles estaban reorganizados, con anotaciones discretas en los márgenes que él no había hecho. Frunció el ceño, sorprendido. No podía entender cómo habían llegado allí, y por un instante sintió una mezcla de confusión y curiosidad. Cada detalle parecía indicar que alguien estaba interviniendo en sus asuntos, pero sin dejar rastro visible. La tensión comenzó a aumentar cuando Julián llegó al rancho para informar sobre una nueva oferta de compra que incluía condiciones complicadas. Don Esteban, preocupado, revisó los documentos y notó inconsistencias que podrían haber causado problemas graves si no se hubieran corregido a tiempo. Fue entonces cuando empezó a comprender, aunque solo de manera parcial, que alguien había estado observando y actuando detrás de escena. Su mente trataba de unir los puntos, los cambios silenciosos en la organización del rancho, los errores corregidos y las acciones precisas que parecían anticiparse a sus propias decisiones. Mientras don Esteban reflexionaba, la viuda apareció con tranquilidad, llevando un cesto con ropa limpia. Su presencia era discreta, pero suficiente para que el ganadero sintiera que había algo más en juego de lo que él imaginaba. Sin decir palabra, se acercó a la oficina, colocó algunos papeles en orden y regresó a la cocina. Don Esteban la observó con atención y por primera vez decidió enfrentar la realidad. Alguien había estado actuando para protegerlo y para asegurarse de que la hacienda no sufriera daños. La idea lo llenó de asombro, respeto y una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Esa tarde, don Esteban decidió hablar con la viuda. No sabía cómo iniciar la conversación, pero sentía que era necesario reconocer lo que había pasado. La encontró en el patio, alimentando a los animales con cuidado y atención. Se acercó lentamente, intentando no interrumpir sus tareas, y comenzó a hablar con voz seria pero respetuosa. He notado que algunas cosas han cambiado en el rancho, cosas que yo no hice, pero que han sido importantes para evitar problemas. ¿Fuiste tú? La viuda lo miró con calma, sin sorpresa ni miedo. Sus ojos reflejaban serenidad, y su respuesta fue simple, directa y honesta: sí, don Esteban. Escuché lo que ocurrió y decidí intervenir para proteger el rancho y a quienes dependen de él. Nada más. Don Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. No porque tuviera miedo, sino porque comprendió la magnitud de lo que acababa de escuchar. La viuda había actuado de manera discreta, sin buscar reconocimiento ni autoridad, guiando sus decisiones con precisión y asegurando que ningún error pusiera en riesgo su propiedad o la vida de los trabajadores. Era un acto de prudencia y justicia, una intervención silenciosa pero decisiva que nadie más habría podido realizar. Por primera vez, comprendió que su confianza en la mujer no solo estaba justificada, sino que era esencial para la estabilidad del rancho. A partir de ese momento, la dinámica entre los dos cambió. Don Esteban comenzó a hablar más abiertamente con la viuda, consultando su opinión en asuntos importantes, aunque siempre con respeto y sin exigir control. La mujer, en respuesta, mantenía su discreción, guiando sin imponer, observando sin intervenir innecesariamente y asegurando que cada decisión fuera tomada con cuidado. La relación se transformó en un equilibrio perfecto. Ella actuaba como protectora silenciosa y él comenzaba a confiar plenamente en su juicio. Durante los días siguientes, los cambios en la hacienda se hicieron más evidentes. Los documentos estaban perfectamente organizados, los animales atendidos, los cultivos supervisados y los trabajadores actuando con seguridad y eficiencia. Don Esteban se sentía más confiado, pero también más consciente de que había estado subestimando la importancia de la observación y la prudencia en la toma de decisiones. La viuda no buscaba reconocimiento, pero su influencia era clara en cada acción, en cada detalle,
en cada resultado positivo que surgía de su intervención silenciosa. Un día, mientras caminaban juntos por los límites del terreno, don Esteban decidió expresar su gratitud. Nunca imaginé que alguien pudiera cuidar tanto de un lugar sin pedir nada a cambio. Has hecho más de lo que yo hubiera esperado, y sin que yo lo notara. Gracias. La viuda, con una ligera sonrisa, respondió, no buscaba agradecimiento, don Esteban. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, y que nadie sufriera por errores que podían evitarse. Ese es mi deber. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de fuerza y sabiduría. Don Esteban comprendió que había encontrado a alguien cuya visión y prudencia eran invaluables y que su presencia no solo salvaba la hacienda, sino que también enseñaba lecciones importantes sobre responsabilidad, atención y justicia. Sin embargo, la historia aún no había terminado. La viuda sabía que la situación con la venta del terreno no estaba completamente resuelta. Aunque las correcciones y ajustes habían evitado problemas inmediatos, todavía existían riesgos futuros que requerían vigilancia constante. Por eso continuaba observando y evaluando cada movimiento, asegurándose de que las decisiones finales fueran tomadas con plena información y sin presiones externas que pudieran poner en peligro los intereses del rancho. Su capacidad de anticiparse a los problemas y actuar sin ser vista se había convertido en un recurso invaluable para don Esteban y todos los que dependían de la hacienda. En los días que siguieron, el ganadero comenzó a confiar más en su juicio y en el de la viuda. Cada decisión, cada conversación y cada acción eran cuidadosamente evaluadas, y los resultados demostraban que la prudencia y la preparación eran claves para evitar problemas. La viuda había enseñado, sin palabras directas ni explicaciones, que la observación atenta, la paciencia y la intervención cuidadosa podían cambiar el destino de un lugar entero, incluso cuando nadie parecía notar su influencia. La revelación de la viuda también fortaleció la relación entre don Esteban y sus trabajadores. Al ver que alguien vigilaba y protegía los intereses de todos de manera justa, surgió un respeto silencioso que mejoró la armonía en la hacienda. Los trabajadores comenzaron a actuar con más cuidado y responsabilidad, sabiendo que cada decisión tenía consecuencias y que había alguien que velaba por la justicia y el bienestar de todos. La presencia de la viuda se convirtió en un símbolo de equilibrio, seguridad y prudencia. Finalmente, llegó el día en que don Esteban tuvo que tomar la decisión final sobre la venta del terreno. Gracias a la intervención de la viuda, los documentos estaban correctos, los errores corregidos y las condiciones claras. La decisión se tomó con confianza, sin prisa y con plena información sobre cada detalle. La venta, si se realizaba, no pondría en riesgo a la hacienda ni a los trabajadores, y cualquier complicación había sido anticipada y prevenida por la observación silenciosa de la viuda. Don Esteban comprendió que, sin su intervención, las cosas podrían haber sido muy diferentes y que su papel había sido decisivo para proteger lo que más valoraba. Ese día, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, don Esteban se sentó en su sillón favorito, contemplando los campos y los corrales con una sensación de tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. La viuda, desde la penumbra, observaba con calma, satisfecha de que todo hubiera salido como debía. No buscaba reconocimiento ni elogios, su satisfacción provenía de haber cumplido su propósito, proteger, guiar y asegurar que la justicia y la prudencia prevalecieran. El amanecer en la hacienda trajo consigo un aire de calma y satisfacción. Don Esteban se levantó temprano, como siempre, pero esa mañana no había la misma tensión que lo acompañaba los días anteriores. Los documentos estaban en orden, los animales cuidados y los trabajadores en sus puestos, atentos y tranquilos. Todo parecía haber encontrado un equilibrio inesperado, un resultado que no habría sido posible sin la intervención silenciosa de la viuda Apache. Mientras caminaba por el patio, con los primeros rayos del sol iluminando los campos, pensó en todo lo que había sucedido, la llegada de la mujer, su discreción, su atención a los detalles y cómo, sin hacer ruido, había cambiado por completo el rumbo de la hacienda. La viuda apareció poco después, cargando un pequeño cesto de ropa y con su habitual paso silencioso.
Don Esteban se detuvo y la miró, observando cómo cada movimiento suyo estaba lleno de calma y precisión. Por un momento, sintió que debía agradecerle algo más que con palabras, debía reconocer que su presencia había salvado no solo la hacienda, sino también la tranquilidad y el bienestar de todos los que dependían de ella. La mujer lo miró con serenidad, y en su mirada había un reflejo de satisfacción, todo había salido como debía, y no necesitaba elogios para sentirse realizada. Ese día, don Esteban decidió dar un paseo por los límites del rancho, acompañado de la viuda. Mientras caminaban, comenzaron a hablar de manera más abierta que nunca. Él le contó sobre su vida pasada, las dificultades que había enfrentado, los sacrificios realizados para mantener la hacienda y cómo, a veces, se había sentido solo frente a las responsabilidades que lo acompañaban desde joven. La viuda escuchaba en silencio, asentía cuando era necesario, y en ocasiones ofrecía su opinión con palabras mesuradas, pero siempre con una claridad que hacía que él se sintiera comprendido. Era la primera vez que don Esteban se daba cuenta de que la mujer no solo cuidaba del rancho, sino también de quienes vivían y trabajaban allí, guiándolos con paciencia y prudencia. Al regresar, notaron que los trabajadores se movían con tranquilidad y eficiencia. Algunos habían oído hablar de la intervención de la viuda en la organización de la hacienda, pero nadie conocía todos los detalles. Sin embargo, todos percibían que algo había cambiado, las decisiones se tomaban con más seguridad, los errores eran mínimos y la armonía entre las personas y los animales se había incrementado notablemente. La influencia silenciosa de la viuda se había convertido en un ejemplo de cómo la atención y la prudencia podían transformar la vida cotidiana, incluso sin reconocimiento público. Poco después, llegó el momento de cerrar la venta del terreno. Don Esteban revisó los últimos detalles de los contratos, confirmando que todo estaba correcto y que no existían errores que pudieran poner en riesgo la hacienda o a los trabajadores. Mientras lo hacía, recordó la noche en que la viuda había fingido dormir y escuchado cada conversación, cada número y cada palabra que él había creído privada. Esa información, utilizada con sabiduría, había permitido que todas las decisiones se tomaran con seguridad. Don Esteban comprendió que la mujer había sido un pilar invisible, guiando el rumbo de la hacienda con prudencia y justicia. La firma del contrato se realizó de manera tranquila y sin incidentes. Cada cláusula fue revisada y confirmada, los compradores satisfechos y la hacienda protegida de cualquier error o malentendido. Don Esteban respiró profundamente, sintiendo un alivio que no había experimentado en semanas. Su mirada se encontró con la de la viuda, y por primera vez ambos compartieron una comprensión silenciosa, lo que ella había hecho iba más allá de la obligación o del trabajo. Era un acto de cuidado y compromiso que aseguraba que todo saliera bien, y que demostraba su sabiduría y su prudencia. Esa noche, mientras los últimos rayos del sol desaparecían detrás de las colinas, don Esteban decidió tener un momento privado para reflexionar. Se sentó en el porche, mirando el cielo estrellado, y pensó en todo lo que había aprendido en los últimos días. La importancia de la observación, la prudencia y la acción silenciosa nunca había sido tan clara para él. Comprendió que, a veces, las personas más valiosas no son las que se imponen con autoridad o palabras fuertes, sino las que actúan con cuidado, conocimiento y discreción, asegurando que todo funcione correctamente sin necesidad de reconocimiento. La viuda, desde su habitación, observaba en silencio. Sabía que su trabajo había terminado por el momento, que la venta del terreno se había realizado sin problemas y que la hacienda estaba protegida. Sin embargo, no podía evitar sentirse satisfecha de haber cumplido su propósito, había intervenido en los momentos correctos, guiado con prudencia y asegurado que nadie sufriera por errores que podrían haberse evitado. Su presencia, aunque discreta, había marcado una diferencia profunda en la vida de don Esteban y de todos los trabajadores del rancho. Al día siguiente, el ganadero decidió invitar a la viuda a un pequeño almuerzo en la casa principal. Quería reconocer su esfuerzo de manera simbólica, no con palabras grandilocuentes, sino con un gesto que demostrara su gratitud. Preparó la mesa con cuidado, escogiendo los mejores alimentos y organizando el lugar de manera sencilla pero cálida.
Cuando la viuda llegó, se sorprendió ligeramente, pero aceptó con una sonrisa discreta, sentándose sin hacer comentarios innecesarios. Don Esteban habló con sinceridad: gracias por todo lo que has hecho. No solo por el rancho, sino por todos nosotros. Tu cuidado y atención nos han salvado de problemas que yo ni siquiera imaginaba. Estoy agradecido. La viuda respondió con calma, sin buscar elogios ni reconocimiento: no hice nada que no fuera necesario. Solo aseguré que todo saliera bien, y que nadie sufriera por errores que podían evitarse. Eso es suficiente para mí. Sus palabras eran simples, pero llenas de fuerza. Don Esteban comprendió que su gratitud no necesitaba palabras más grandes, la lección ya estaba aprendida y el respeto mutuo se había establecido de manera firme y silenciosa. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero con una nueva armonía en la hacienda. Los trabajadores se movían con confianza, los animales atendidos y los documentos en perfecto orden. Don Esteban se dedicaba a supervisar, pero sin la tensión que había sentido antes. Sabía que la presencia de la viuda había cambiado la dinámica del rancho para siempre y que su influencia silenciosa era ahora un recurso invaluable. Cada decisión que tomaba estaba informada por la prudencia y la observación, valores que la mujer había demostrado con claridad en cada paso que había dado. Con el paso del tiempo, don Esteban comenzó a depender menos de la supervisión constante de cada detalle y más de la confianza en el juicio de la viuda y de sus propios aprendizajes. La hacienda prosperaba, los animales estaban saludables y los trabajadores contentos y comprometidos. Cada acción, cada decisión y cada resultado demostraban que la prudencia, la atención y la intervención discreta podían cambiar la vida de manera profunda, asegurando estabilidad y bienestar. Finalmente, llegó el momento en que la viuda decidió marcharse. Había cumplido su propósito, asegurado que todo estuviera en orden y que la hacienda pudiera continuar sin su intervención constante. Antes de irse, se despidió de don Esteban con una sonrisa serena y unas palabras simples: mi trabajo aquí ha terminado. Todo está en orden y todos están protegidos. Confío en que continuarás tomando decisiones con prudencia. Don Esteban sintió una mezcla de gratitud y tristeza, la presencia de la mujer se había vuelto indispensable, y su partida dejaba un vacío silencioso pero significativo. Cuando la viuda partió, don Esteban comprendió que la lección más importante que había recibido no estaba en los documentos ni en la organización del rancho, sino en la manera de observar, cuidar y actuar con prudencia y discreción. Había aprendido que algunas personas, aunque silenciosas y discretas, tienen un impacto profundo y duradero, y que la confianza, la gratitud y el respeto pueden ser más poderosos que cualquier reconocimiento público o palabras grandilocuentes. En los días que siguieron, la vida en la hacienda continuó con normalidad, pero con un aire distinto. Los trabajadores actuaban con seguridad, las decisiones se tomaban con cuidado y los resultados eran positivos. Don Esteban, ahora más consciente de la importancia de la observación y la prudencia, se sentía tranquilo y confiado en que la hacienda prosperaría. La memoria de la viuda Apache y sus enseñanzas permanecieron presentes en cada acción, cada decisión y cada gesto de cuidado hacia la hacienda y sus habitantes. Con el tiempo, don Esteban comprendió que algunas personas llegan a la vida en momentos inesperados, transformando el rumbo de los acontecimientos con acciones discretas pero decisivas. La viuda Apache había llegado sin hacer ruido, observado con atención y actuado con prudencia, dejando un legado invisible pero profundo. Su partida no era un adiós triste, sino la confirmación de que su presencia había cumplido un propósito: proteger, guiar y enseñar la importancia de la atención, la prudencia y la justicia. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y la hacienda se llenaba de sombras suaves, don Esteban se sentó en el porche, recordando los días pasados y comprendiendo que la sabiduría y la discreción pueden ser más poderosas que la fuerza o la autoridad. La viuda había enseñado, sin palabras grandilocuentes, que el cuidado, la observación y la intervención silenciosa podían cambiar vidas, proteger lo que era valioso y asegurar que la justicia y la prudencia prevalecieran en cada decisión.
El rancho continuó prosperando, y aunque la viuda Apache ya no estaba físicamente presente, su influencia permaneció en cada detalle, en la organización, en la atención al ganado, en el cuidado de los trabajadores y en la manera en que don Esteban tomaba decisiones. Su legado silencioso demostraba que, a veces, las acciones más discretas son las que tienen un impacto más profundo y duradero, y que la verdadera sabiduría reside en observar, anticipar y actuar con justicia y prudencia, incluso sin que nadie lo note.